Aquí con Jorge Eslava, agradecimiento a Libros Peruanos por la oportunidad de poder conversar con él, y también agradecerte, Jorge, por permitirme la lectura de Un placer ausente, apuntes de un profesor sobre la lectura escolar. Un libro que me permite reflexionar mucho sobre varios aspectos de la lectura para niños, jóvenes, y la manera como está ingresando todo este tema en los colegios, apuntando básicamente a lo que ya se conoce durante estos últimos años como plan lector. En mi experiencia de visitar colegios, de conversar con profesores y de conseguir que lleguen los libros a los chicos, que ellos elijan o tengan la facilidad, la facultad de elegir, esta interrelación entre profesores y alumnos de elegir los libros que van a leer a lo largo del año, siempre escucho una suerte de argumento, que no sé qué tan válido sea, que para que los chicos no se aburran, tienen que escoger una lectura entretenida, ¿no? Esa es una idea que a veces me pareció peligrosa, porque entre lo entretenido y lo banal a veces no hay mucha distancia. ¿Cuál es ese hilo que separa ambas ideas, crees tú? Quiero agradecer a Libros Peruanos por la invitación, quiero agradecerte a ti por haberte tomado el tiempo de leer el libro. Y has presentado el libro como una preocupación por la lectura para niños y jóvenes. En realidad yo incorporaría la figura del docente, porque me parece indesligable para todo este circuito de la lectura, al docente. Se ha lanzado un plan lector sin haber capacitado a los docentes, lo cual ya revela una falencia en el sistema educativo. Tienes razón, yo creo que nuestros jóvenes, que tienen una enorme facilidad ahora para acceder al conocimiento más fácil, han encontrado en el pulgar la posibilidad de llegar a cualquier punto. Es decir, el horizonte se ha ampliado, se ha diversificado y se ha banalizado, ¿no? Me refiero al horizonte del conocimiento y de la información. Y esto también ha atacado a la escuela. Primero, que se ha engrilletado la lectura de la escuela. Y segundo, por el temor de no fracasar en el plan lector, se ha puesto como imposición que la lectura sea entretenida. No solo entretenida, sino identificatoria con el estudiante. Se tiene que tocar temas cercanos a los estudiantes y con personajes también niños o jóvenes. Yo creo que es un riesgo, porque toda tarea educativa supone arriesgar, supone crecer y no simplemente complacer al estudiante, ¿no? Efectivamente, creo que la distancia entre el entretenimiento, la diversión y la banalidad hay un paso mínimo, y a veces las actividades que se realizan en torno a la lectura incurren en ese error, organizando muchos eventos que pueden ser muy divertidos para los chicos, pero no pasan de ser una actividad como puede ser un cuentacuentos, ¿no? Y luego no hay un seguimiento constante de parte del docente. Para mí la lectura es básicamente una voluntad de participar de una pasión, donde el profesor participa de una pasión con los estudiantes, pero esa pasión tiene que nacer en el docente, o en general en los adultos, vale decir nuestras autoridades, ¿no? Nuestra sociedad civil. Claro. Ahora, hablabas, empezando tu respuesta, sobre esta posibilidad o esta búsqueda de que el niño se identifique, se vea él en algunos de los libros. ¿Te parece que esta proyección, esta posibilidad, hay que descartarla totalmente de plano? O sea, ¿en qué casos no es muy recomendable, y qué otros casos? No creo que tenga que descartarse de plano, porque incluso cuando he opinado, juzgado sobre la literatura infantil que se hace en el Perú, una de las deficiencias que yo he notado es que los adultos que hacen literatura para niños muchas veces no han sintonizado con la cultura infantil, adolescente o juvenil. O sea, es importante que
que el adulto que produce literatura tenga el oído atento, el ánimo despierto, cierta picardía, incluso hasta cierta crueldad, que son atributos propios de la infancia o de la adolescencia. O sea, el adulto debe conectar con eso. Tampoco he creído que el adulto tiene que ser un niño para escribir literatura infantil o que tiene que convertirse en un adolescente para hacerlo. Sí creo que tiene que ser una literatura entretenida, ¿no? Pero no rebajar los estándares de calidad, ¿no? La literatura tiene que ser exigente. Yo no concibo un texto literario donde no se le exija al lector. Toda lectura es una participación, yo diría casi igual, entre quien produce y quien lee, ¿no? Nos hemos acostumbrado en la escuela a las lecturas pasivas. La lectura tiene que ser inquieta, comprometida, creativa, porque es un juego de a dos. Ahora, ¿qué tan posible crees tú o qué tan favorable crees que sea para el estudiante el saber, el conocer lo que está más allá de la simple lectura, de lo que va a encontrar en los contenidos? Me refiero específicamente por ejemplo, al artefacto, al libro como artefacto. Entendiendo ahora que, por ejemplo, hay libros en internet. Te comento esto por lo siguiente. Yo también edito y en algunos colegios el guía de plan lector, el director tenían la idea de que no solamente se invitara al autor, ¿no?, para hablar sobre su libro, sino también al editor, para que muestre cómo se trabaja un libro, ¿no? Entonces, yo muy feliz de llegar y mostrarles cómo es el proceso desde el momento en que el autor nos entrega su texto en Word hasta que lo convertimos en impreso, ¿no? Entonces, ¿crees que esto también sea un elemento favorable dentro de toda esta labor de incentivar la lectura? La verdad es que no se me había ocurrido, pero me parece muy valioso, porque cuando se invita a un autor, primero el libro como objeto es un objeto casi terminado, ¿no? Quien va a complementar es el lector, pero como objeto, lo decía Eco, es un objeto cerrado, pero a la vez es un objeto abierto, porque permite la intervención del lector, o invita o exige la intervención del lector. Es un objeto que está acabado de parte del productor, pero que resulta inacabado para el lector, ¿no? Pero ¿cómo se ha llegado a ese objeto? Cuando va un autor a habla a veces queriéndose ser gracioso frente a los chicos o divertido, habla de su vida, habla de cómo llegó la literatura a convertirse en un desvelo, cómo escribe un libro. Entonces, hablando del proceso creativo, está humanizando, digamos, ese trabajo misterioso de la escritura. Y eso termina en un texto. Ahora, ¿cómo se convierte ese texto en un libro? Es otro proceso que es interesante que los chicos lo sepan, porque muchas veces los chicos creen que el autor del libro es también el autor de las ilustraciones. Que el autor, sabe Dios por qué arte ha concebido también su texto ya como un libro, ¿no? Hay todo un proceso largo en que también hay que concederle los créditos al editor, porque un libro mal editado es un libro inatractivo, ¿no? Un libro donde se elige bien el papel, la carátula, el interlineado, el tipo de letra, todo ese ojo estético que tiene que tener el lector, sobre todo tratándose de un libro para niños, que exige muchas veces las ilustraciones, la presencia de las ilustraciones. Entonces, a la larga, dentro de esta comunidad de la producción de un libro, participan codo a codo el autor y el editor, ¿no? Ahora, no siempre es una relación muy armoniosa, a veces es una relación áspera, ¿no? El editor tiene una mirada objetiva, es una especie de ángel protector del autor, porque vela por él, pero también le ajusta las clavijas, ¿no? Y una mirada comercial también. Sí, casi digo desgraciadamente, pero sí, es verdad, el autor no debe estar privado de esa mirada, no sé si habrá algún término más amable que comercial, ¿no? Porque finalmente el libro es un
objeto, es una mercancía, es un objeto que se va a poner en el mercado. Y eso es una de las razones que exigiría un buen empaque, un buen producto, ¿no? Pero me parece interesante la participación de editores junto con el autor, ¿no? Ahora, Y también hay, en tu caso incluso, ¿no? Sí. Tú eres un autor y eres un editor, ¿no? A veces es un plus para el autor, porque vas escribiendo y tienes incorporado una conciencia doble que es la del editor, ¿no? Y estás pensando que no es lo que siempre piensan los autores, no tienen la capacidad de proyectarse e imaginarse el libro terminado, el editor sí. Tú le entregas al editor un manuscrito y en la cabeza lo convierte en un libro, ¿no? Ahora, de todas maneras, el plan lector como proyecto que se ha venido desarrollando durante este tiempo, yo creo que pese a, decirlo de algún modo, lo mal que se ha estado desarrollando, se está desarrollando, yo siento que a pesar de todo ello conlleva una ventaja. Yo no recuerdo haber sido, entre comillas, porque a veces así se lleva el plan lector, obligado a leer 7, 8 libros al año, ¿no? Yo recuerdo que en cuarto y quinto día de secundaria había leído uno por año y a veces un poco con un profesor que era muy entusiasta por la lectura, porque si no nos tocaba un profesor así no leíamos nada. Así Entonces, pese a ello, yo creo que se están consiguiendo resultados. Tú tienes más o menos concebido una suerte de modelo del plan lector que podría ser mejor para nuestro país en general, o crees que se podría llevar de repente regionalmente? ¿Cuál es tu idea más o menos ideal de lo que podría ser un plan lector? En principio me parece plausible que se haya dado una ley, ¿no? Que haya recomendaciones de parte del Ministerio, porque es una ley y también hay un cúmulo de recomendaciones para la lectura, para el plan lector. Creo que se empezó mal, creo que se concibió mal, porque no se capacitó a los docentes, ¿no? Entonces los docentes de la noche a la mañana recibieron el enorme encargo de que los chicos tenían que leer cuando los chicos provienen de hogares donde no se lee. En las casas de hoy es raro que exista una biblioteca, ¿no es así? Yo todos los años hago test a mis alumnos que provienen de sectores AB en la Universidad de Lima y casi nadie tiene una biblioteca en casa, ¿no? Y sus padres no leen. Y no solo no leen, sino que usan el argumento más, no sé, desconfiable. Yo antes leía mucho, ¿no? Ahora te corresponde leer, ¿no? Los padres o los adultos siempre desde el podio de la autoridad, imponiendo que los demás lean, pero no leen los adultos. Por otro lado, nuestro país tampoco es un país que tenga una cultura lectora importante. Nunca hemos tenido muchas librerías, ¿no? Tampoco muchas bibliotecas. Cuando se habla de plan lector, yo necesariamente tengo que tomar unos pasos atrás y ver que el problema es macro, es un problema grande, ¿no? Que involucra a nuestros medios de comunicación, que involucra a nuestra televisión, que involucra a nuestras autoridades. No recuerdo autoridades importantes que, ¿cómo se dice?, inauguren una feria del libro. No recuerdo a nuestros políticos que tengan otro libro que no sea la Constitución, ¿no? Nuestros modelos en el mundo civil pareciera, incluso como hablan, pareciera que carecen de la práctica o de la gimnasia de la lectura, ¿no? En ese mundo crecen nuestros adolescentes y nuestros niños. Entonces la lectura no creo que se resuelva solo en la escuela. Me parece que es un gran engaño, ¿no? Hay que corregir eso. Que haya una ley y ciertas exigencias me parece valioso, ¿no? Pero me parece muy mal que no se haya capacitado debidamente a los docentes. Me parece muy malo, vengo pidiendo que los docentes no sean los primeros que tengan acceso a los libros. Yo creo que todas las librerías deberían, como en otros países, conceder un descuento significativo a los docentes que no va a quebrar ningún negocio, ¿no? El docente no solamente es el que difunde en la clase, ¿no? Sino que el docente necesita además ese contacto con el libro, es el que se va a apasionar con el libro, es el que tiene que estar preparado con la lectura, ¿no? Y es el que tiene que al final contagiar esa pasión al estudiante, ¿no?
Yo he tenido encuentros masivos con profesores y pregunto si los profesores tienen biblioteca y no tienen. Se forman en los institutos pedagógicos y en las facultades con separatas. O sea, un cúmulo de separatas es toda su preparación. Entonces, cuando les cae un libro, es una cosa seria, porque tienen que exigir algo que ellos no se han exigido porque nadie lo ha hecho. ¿Qué capacidad de lectura tiene un profesor? Al margen de que lean o no lean, ¿no? Al margen de que compren o no un libro, ¿qué posibilidades tiene de analizar bien un libro narrativo? De poesía ni se meten en la poesía. ¿Tú crees que un profesor está en condiciones de entrar a un libro de poesía? No. Esa es justamente mi siguiente pregunta. ¿El plan lector o la obligatoriedad de leer o este ánimo de hacer leer a los chicos a veces se reduce básicamente a la narrativa? ¿Cómo ingresar con la poesía? ¿Cómo hacer leer poesía? ¿No? Yo no conozco hasta el momento un profesor con esa habilidad de aceptarme un libro de poesía para poder trabajar con los chicos. ¿Tú has pensado en ello? Pero la poesía está en crisis al mismo modo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, más en crisis estoy yo cuando me hacen ese tipo de preguntas, porque para empezar yo creo que el concepto de literatura debería empezar por ensancharse, perdón, de lectura, ¿no? Uno lee todo. Tú me estás leyendo, yo te estoy leyendo, todos somos textos, ¿no? Me parece inconcebible que teniendo el cine 120 años de creado, no se proyecte cine en los colegios. Es lo que más consumen los chicos. Cine y música. Salen los chicos de todos los sectores sociales de la escuela sin saber apreciar una película y sin saber apreciar una pieza musical. Eso a mí me parece inconcebible. Porque salen chicos a los 17 y 18 años sin esa formación, que es además educar el gusto y saber entrar críticamente a algo. La lectura es eso. La lectura es recibir todas las señales de comunicación, para lo cual tienes que ser especialmente sensible para enseñar todas las señales, y además de codificar esas señales. Como la narrativa es el género más sencillo, y además la narrativa, no muchas veces la narrativa corta, la narrativa, lo que se manda a leer son novelas, ¿no? Que es el género, digamos, supuestamente más asequible, ¿no? Se lee muy poco de cuento, se lee casi nada de cuento popular, ¿no? Ahí hay una especie de diferenciación y también un menosprecio al cuento popular. Vale decir, toda nuestra riquísima tradición, en ese sentido nosotros somos privilegiados, pero se desperdicia en la escuela. Entre paréntesis, qué maravilloso fue el trabajo que hicieron en el 47, Arguedas e Izquierdo Ríos, ¿no? Y no se lee poesía, no se lee lo que es el antecedente de la poesía para mí, la canción popular, no se lee teatro, no se va al teatro, no se va al cine. El guión, un chico no imagina nunca que un guión cinematográfico puede ser un género literario. No se lee periodismo, no se lee ensayo, que también es un género literario, no se lee crónica, no se lee perfil, no se lee entrevistas. Es decir, se considera exclusiva la lectura de la narrativa y es desolado. También uno lee historia, necesita tener una capacidad crítica, ¿no? Leer sobre realidad nacional, leer sobre fútbol. O sea, vas con tu periódico al día siguiente del clásico, les haces leer ¿no? 2 o 3 periódicos para que se den cuenta que como del mismo encuentro hay varias versiones, ¿no? Pareciera, en el fútbol hay todo un metalenguaje, una jerga, ¿no? Ahora que hay tanta producción de cine nacional, las películas nacionales deberían estar abarrotadas de estudiantes. Nada de eso ocurre. Y no están ni una semana a veces en cartelera por ese descuido. Ahora, ¿qué te parece esta premisa de uno como autor siempre se está preguntando? Colegio o institución que organiza una actividad motivadora de lectura. Primeros invitados, escritores, ¿no? Que vayan los escritores y nos cuenten cómo se encontraron en sus primeros años con los libros,
cuenten un poco den su testimonio de por qué la lectura para ellos fue favorable, cómo los formó, etcétera. Pero uno se pone a pensar, no es muy arbitrario esto, no es muy unilateral, estos chicos no van a ser escritores como uno. ¿Por qué el escritor tiene que ir a hablarles sobre la lectura? ¿Por qué no puede ir un ingeniero, un abogado, un científico, etcétera, a hablarles también cómo les ayudó la lectura, ¿no? Hay una anécdota de Albert Einstein que recomendó en algún momento para desarrollar la imaginación que los chicos de su pueblo lean libros de cuentos, por ejemplo, ¿no? Y él lo decía como físico, como científico. Bueno, toda la pedagogía de Tolstoy está basada en los cuentos populares. Claro. ¿No? Sí, yo creo que este encargo abrumado a los profesores, al sistema educativo, entonces se ha tendido a glorificar la lectura literaria, ¿no? Entonces es mucho más práctico y políticamente correcto ensalzar la lectura aunque no la entiendas, ¿no? Y se desatienden muchas otras manifestaciones culturales, ¿no? También sería interesante invitar a un compositor de música, ¿no? Yo estoy pensando en aquellas áreas donde el interés de los chicos está masivamente depositado. El cine, la música, las modas, ¿no? Incluso muchas manifestaciones sociales, invitar a un sociólogo, ¿no? Yo estoy haciendo ahora un trabajo de investigación dirigido a profesores de secundaria, donde pretenciosamente propongo un canon y las lecturas están agrupadas en distintas áreas que incluyen música, artes visuales, quiero decir fotografía, cine, ciencias sociales, realidad nacional y literatura. Es decir, la literatura no es solo lo más importante para la lectura, ¿no? Ahora, este país donde yo a veces escucho cómo se invita a ciertas autoridades políticas para que den a conocer las estadísticas sobre qué profesiones dan más dinero, qué profesiones convierten al ser humano, al peruano, en más exitoso económicamente, y que no son necesariamente pues las que tienen que ver con las letras. ¿No te parece eso un poco cínico, una propia guerra contra el mismo Estado que de algún modo quiere formarnos en la lectura, pero de repente sale con este tipo de cosas? Y dicen, no, pues, pero el ingeniero va a ganar más, otro tipo de profesionales que no están directamente ligados con la literatura. ¿Cómo ves tú este asunto? Yo creo que vivimos un sistema político que se mete permanentemente en cada, ¿no? Acá hemos querido corregir, y hay que admitirlo así, hemos querido corregir el problema de la lectura a partir de los resultados de las pruebas PISA. O sea, antes no había ningún tipo de preocupación. Entonces, como las pruebas PISA atienden a esas dos áreas, literatura y matemáticas, y los resultados fueron desastrosos, entonces se ha querido cubrir eso, se ha desatendido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la preocupación de que los chicos, claro, tienen que ser líderes, ese es otro concepto que me parece tremendo, tienen que ser líderes, tienen que pensar en términos económicos, ¿no? Y por otro lado pretende hacerse una educación humanística. No entiendo. ¿Qué educación humanística? No la veo, ¿no? Hoy nadie habla de educación en términos filosóficos o pedagógicos. Cuando se habla de educación se habla de gestión educativa. Lo que estamos buscando son gerentes, y así han sido nuestros últimos ministros, y así es la gente que ahora da conferencias y charlas sobre educación. O sea, cómo gerenciar bien una escuela. De otro modo no se entendería que existen esas cadenas de escuelas preuniversitarias que me parece a mí que es lo más aberrante que existe en educación. O sea, como si educar fuera conquistar la universidad. Un capítulo reciente de nuestra política donde quedó como un cuento inacabado, un final abierto. Se descubrió este plagio de este candidato César Acuña de una manera rotunda. Las pruebas estaban a la vista, fue un escándalo, pero finalmente no hubo una sanción, ¿no? La misma Universidad Complutense de Madrid dijo no, respaldó al tipo. Este tipo de cosas, ¿cómo crees tú que el estudiante, que el joven las va a ver? ¿Eso es una cosa que suma, que resta dentro de su concepto que va a tener finalmente del artículo libro? Precariza la sociedad civil.
¿no? No solamente el libro, ¿no? Y hay algunos conceptos. Antes uno tenía figuras emblemáticas, autoridades, gente que admirar en muchas áreas, ¿no? Quiero decir, en los años 70, cuando yo me formé, tú podías admirar incluso un político, un congresista, un senador, ¿no? Un futbolista, un boxeador, un pesista. Había figuras ejemplares, digamos, ¿no? Y hablar de patriotismo era frecuente en esa época. Hoy la globalización ha adelgazado el concepto patriótico, ¿no? Como también ha adelgazado otras categorías como nación. Ya no hay una preocupación de Perú que se forje como una identidad propia. Cuando se produce cierto cine en el Perú, se está tratando de competir con el cine que se hace en Hollywood, ¿no? Bueno, yo he crecido viendo un cine peruano y latinoamericano que pretendía tener un sello de identidad, ¿no? Sí, yo creo que esta carencia de figuras que se ve en esta campaña, yo veía la campaña, veía los debates y me preguntaba, ¿dónde están nuestros grandes intelectuales de los años 20, 30? O sea, Mariátegui, Porras, Ribagüero, ¿no? ¿Dónde está todo lo que, el legado, la herencia que dejaron? ¿Por quién ha sido recogida? ¿O ya se perdió eso? ¿No? Yo me resisto a creer que los políticos representan cierta inteligencia con Z de la cultura peruana, ¿no? Es deplorable el nivel de nuestros políticos. ¿Y tienes alguna reflexión respecto de la calidad, de la competitividad entre las editoriales? En alguna parte de tu libro reconoces de que son las grandes editoriales extranjeras que han podido un poco abarcar la mayor parte del mercado, y de repente nuestras pequeñas editoriales alternativas, a veces por falta de apoyo económico o por falta de... No ha habido tampoco una situaciones propicias para que esas editoriales independientes y pequeñas, que son las que más arriesgan, ¿no? En términos estéticos, en términos de gusto. No ha habido facilidades, ¿no? He sabido que en otros países, por ejemplo, estas grandes monopolios, estas grandes editoriales, cumplían una labor de responsabilidad dejando un porcentaje, ¿no? Para las pequeñas editoriales, ¿no? Eso me lo comentó una vez la presidenta de la asociación IBI, ¿no? Por supuesto, la producción de literatura infantil acá, que demanda, primero, que es el rubro que más dinero ha dado a las editoriales en los últimos años, los últimos 15 años, ¿no? Y demanda una gran inversión, porque son libros bien hechos, con ilustraciones, ¿no? En ese terreno no han entrado las independientes. Las independientes apuestan por el narrador, ¿no? El joven escritor, el joven poeta, y ha habido poca ayuda. Todavía extraño, por ejemplo, un organismo gubernamental como hubo en los 80 con Concitec, ¿no? Que permitió que creo que crecieran algunas editoriales y que se publicara mucho. Finalmente, yo tengo una preocupación. Se habla pues que si el libro salta de este formato físico impreso al formato digital, electrónico, virtual, la lectura, el gusto por la lectura no se va a perder, no se va a minorar porque simplemente pasa de un formato a otro o de un soporte a otro. Sin embargo, yo veo con un poco de preocupación porque, bueno, en versión digital no solamente van a tener un libro, también van a tener un juego, también van a tener formas de chatear, también van a tener otros videos, todo en un solo soporte. Esto no disminuye la posibilidad de solamente concentrarse en la lectura. ¿Qué te parece esto? Bueno, yo soy un hijo del tiempo, ¿no? Yo pertenezco a una generación que me parece irrenunciable. Yo he crecido en medio de un hogar con un padre lector, quiero decir que tenía la práctica cotidiana de la lectura y tenía una gran biblioteca, ¿no? Que también es importante subrayarlo. O sea, no basta con tener una gran biblioteca que adorne tu casa, sino tener personas dentro que hagan uso
de esos libros. Mi padre leía mucho, nos exigía leer y además tenía una gran biblioteca muy variada, curiosa además. Entonces no puedo responderte alejándome de esa formación que he tenido. Yo necesito, he sido editor también, necesito tocar el libro, necesito olfatear el libro, necesito pasar las páginas, ¿no? Alguna vez, muchas veces he leído libros enteros, o breves, o ensayos, ¿no? Largos en la computadora. Eso me parece bien, ¿no? Pero de ahí a interactuar con el usuario y proponerle la lectura con juegos, en fin, ya me parece que entra en el terreno de otras actividades, ¿no? La lectura para mí supone un acto contemplativo, de reflexión, de creación. Siempre digo, uno tiene un ecran interior, ¿no? Entonces, lo que tú ves en el teatro, en el cine, lo que lees, vas proyectando adentro de acuerdo a la capacidad que has ido adquiriendo con el tiempo. Y esa capacidad no es sino no sé, el poder que tienes, que has adquirido frente a señales que recibes de alguien que te está hablando casi al oído, ¿no? Esa especie de comunión de almas. Yo creo que hay una comunión de almas entre el lector y el productor del texto.